nosotros levantar a Jesús, porque Él dice que cuando Él sea levantado, Él atraerá a todo el mundo hacia Él. Amén. Así que trabajemos juntos, todos somos iguales, todos estamos aquí para aprender, para equivocarnos, para ir adelante, pero sobre todas las cosas intentando a levantar a Jesús en cada cosa que nosotros hagamos. Amén. Así que antes de empezar con el tema, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, gracias, Señor, por tu ayuda, por tu cuidado, y gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has cuidado, Señor. Bendícenos ahora al abrir tu palabra y que seas tú el que nos hables en esta mañana, Señor, que seas tú el que puedas tocar cada uno de los corazones y que seas tú, Señor, el que puedas que nos puedas abrazar en esta hora, Señor. Que nos dé la sabiduría, la inteligencia, sobre todo tu Espíritu Santo, para que podamos salir de aquí henchidos de ese amor que tú siempre nos muestras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del tema de hoy es Cuando Dios llama. Este tema yo lo prediqué mi último sábado en mi iglesia en Miami cuando me tocó salir para la universidad. ¿Y por qué le pongo cuando Dios llama? Porque cuando Dios llama siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Ya hace un año que salí para la universidad y es interesante que cuando Dios llama, Él capacita y provee. La única pregunta es, cuando Dios llama, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Verdad? Porque Dios nos puede llamar, pero nunca nos va a forzar a que nosotros hagamos o sigamos ese llamado que Él tiene. El llamado de Dios es algo libre y es algo que Él nos da a nosotros para que nosotros libremente lo sigamos. Así que, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante este llamado de Dios que nos está haciendo a trabajar juntos, a trabajar como iglesia, a trabajar como hermanos para levantar el nombre de Cristo? Amén. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y quisiera que fuéramos allí al libro de Génesis, el capítulo 12. Vamos a encontrar una historia conocida por cada uno de nosotros. La historia de Abraham. Y dice allí Génesis 12, uno adelante, dice: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su esposa, a su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ahora, aquí vemos una historia bien interesante, la historia de Abraham, que después llegó a llamarse Abraham. Y dice que Dios lo llamó a que saliera ¿de dónde? De su tierra y de su parentela. ¿Dónde vivía Abraham? Abraham vivía en Mesopotamia, donde era un lugar bien avanzado en ese momento, un lugar donde había muchas comodidades, donde se piensa que tenían hasta un sistema de un tipo de aire acondicionado, o sea, era una civilización bien organizada, bien moderna. Y Abraham se encontraba allí en sus 75 años con todas aquellas comodidades y dice que Dios lo llamó. ¿Y por qué Dios nos llama a nosotros? Muchas veces porque estamos cómodos donde nosotros estamos en ese momento. Y para entrar en los planes de Dios, a veces nuestros planes tienen que ser rotos para que Él pueda hacer su plan en nosotros. Amén. Porque a veces intentando hacer lo que nosotros queremos, impedimos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y era lo que sucedía con Abraham. Si se quedaba en esa tierra donde el paganismo era algo común, quizás nunca el pueblo de Israel hubiera existido. Y por eso Dios lo llama, porque tenía un plan para Abraham. Y por eso Dios nos está llamando hoy, porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Por eso un día Dios me llamó a salir de la comodidad de mi familia para venir a un lugar que no conocía. Pero lo lindo es que cuando Dios llama, Él nos capacita. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama porque somos talentosos o porque merecemos algo, sino porque Él simplemente nos llama. Porque Él así lo decide. La cosa no está, como decía Henry, no es porque uno tiene un doctorado, no. Aquí todos somos llamados con un plan, y ese plan es que nosotros podamos vivir con Jesús cada día de nuestra vida. Amén. Y esto era lo que Dios le dijo a Abraham: sal de tu parentela, sal de esa tierra donde hay tanta comodidad, y
y sal escuchando mi voz. Y hay tres cosas aquí bien interesantes. Dice en el versículo 2 y dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Aquí hay un mandato de Dios, aquí hay una promesa y una bendición. El mandato era que saliera de esta tierra, que saliera de su parentela. La bendición o la promesa era que él iba a ser de él una gran nación y dice, y también serás una bendición. Y hoy vamos a hablar de estos tres puntos. Es interesante que cuando Dios nos llama a nosotros, el llamado de Dios siempre es algo incómodo. El llamado de Dios hacia nuestras vidas siempre nos va a incomodar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, Abraham estaba ¿cómo? Él estaba incómodo en la tierra donde él vivía. Él pasaba necesidades. No. Y por eso el llamado de Dios para Abraham fue algo incómodo. Porque él estaba bien donde él estaba con su familia y no necesitaba nada más. Y ahora, a sus 75 años, Dios le dice, sal. ¿Se imaginan ustedes con 75 años, donde ya tenía una vida hecha con su familia, ahora Dios le manda a salir a un lugar desconocido? Es algo que no tiene sentido, es algo que para nosotros hoy quizás le diríamos a Dios, yo mejor me quedo donde estoy porque yo no quiero salir a experimentar algo nuevo cuando ya lo tengo todo. Y por eso el llamado de Dios es siempre algo incómodo para nuestras vidas. El llamado de Dios es algo que a veces nosotros no conocemos y por eso dice allí en Hebreos 11:8, dice que, y no vamos a ir al texto, pero dice en Hebreos 11:8 que Abraham salió sin saber hacia dónde iba. Simplemente él escuchó la palabra de Dios y tomó el paso. Porque para Abraham la fe era la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tristemente nosotros muchas veces nos quedamos con el concepto, con la definición teológica de lo que es fe, pero no nos damos cuenta que fe es algo práctico en nuestras vidas. Fe no solamente decir sí, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no. La fe es tomar un paso y no estar esperando a que Dios me muestre lo que tengo que hacer. Eso es fe. Fe es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y de tal manera fue como Jesús pudo vencer la tentación. Pero muchas veces nosotros nos quedamos sentados esperando a que Dios me muestre y Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. Pero a veces Dios nos pide que tomemos el paso y en el camino Él nos va mostrando su voluntad para con nosotros. Y por eso quizás parece que la Biblia se contradice un poco porque dice en Hebreos 11:8 que Abraham salió sin saber hacia dónde iba, pero después en el versículo 5 de Génesis 12 dice, Abraham tomó a Sarai su esposa y a su sobrino Lot, a toda la hacienda y el personal que había adquirido en Harán y salieron para Canaán. Entonces la pregunta es, ¿sabía Abraham para dónde iba o no sabía? Como en Hebreos me dice que él salió sin saber y aquí me está diciendo que salía y fue para Canaán. ¿Cómo se entiende eso? Les digo algo porque cuando Dios nos llama a nosotros, Él sabe el fin. Pero cuando Él nos llama a nosotros a llegar a ese fin, no sabemos qué va a pasar. No sabemos cuáles van a ser las dificultades que vamos a atravesar, pero lo que sí podemos saber es que Dios va a estar con nosotros. Amén. Y por eso Dios nos está llamando a nosotros como iglesia, como congregación, a caminar hacia adelante. Quizás no sepamos todo lo que vayamos a hacer, pero lo que sí tenemos que tener seguro en nuestras vidas y como iglesia es que Dios está con nosotros. Y nuestro único propósito es levantarlo a Él. Es hacer de Él el centro de nuestras vidas y el centro de esta iglesia para que sea una iglesia triunfante, porque donde está Jesús, dice que donde está la luz, no hay tinieblas. Amén. Y Jesús es la luz. Amén. Gloria a Dios. Y por eso el llamado que le hace Abraham, el que le hace Dios a Abraham, era algo incómodo porque le estaba diciendo, sal de tu comodidad. Y hoy Dios nos dice a nosotros, salgamos de la zona de confort donde te encuentras. Porque muchas veces asentamos en un lugar y allí ya nos sentimos cómodos y nos cuesta seguir el llamado de Dios por la comodidad. Y a veces esa comodidad puede llegar a ser aún la propia iglesia. A veces hacemos de la iglesia el fin en vez de un medio para llegar a un fin. Y por eso Abraham salió
Y Dios le dice, si tú sales, yo te voy a dar una promesa y una bendición. Pero es interesante que la promesa que Dios le hace a Abraham era ilógica. Dios le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación. Pero dice que Abraham estaba en su tierra y ahora Dios le está diciendo, sal de la tierra. Vete con tu esposa a otra tierra que tú no conoces. ¿Cuál es la primera condición para tener una gran nación? La primera condición es tener una tierra, ¿verdad? Para donde todas esas personas puedan vivir. Pero Dios le está diciendo, sal de la tierra donde tú vives y vete para otra. O sea, ahora Abraham no tiene tierra. Dice también que Abraham tenía 75 años de edad. Y tampoco tenía hijos en ese momento. Entonces, cuando Dios nos hace una promesa a nosotros, siempre va a parecer algo ilógico para nuestra perspectiva, pero para la perspectiva de Dios nunca va a ser ilógica. ¿Por qué? Porque Dios no nos ve a nosotros en el presente, sino que nos ve lo que Él puede hacer en un futuro por nosotros. Dios no nos mira con nuestra condición hoy, sino que Él mira la transformación que Él puede hacer por nosotros en un futuro. Y por eso es interesante que cuando Dios estaba allí creando el mundo, Él dijo en el primer día, era bueno. Y les pregunto, ¿era bueno en realidad? Con toda la desorganización que todavía había. Quizás no, pero cuando Dios te mira a ti y pone tu nombre sobre ti, ya para Él tú eres bueno. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que seguir haciendo cosas para alcanzar algo más y para merecer el amor de Dios, pero no. Porque aunque la promesa de Dios para nosotros sea ilógica, para Él es lo más lógico que tiene, porque Él va a proveer. Y porque Él nos va a dar eso que nosotros necesitamos. Y por eso para Abraham este llamado que Dios le hizo era incómodo, era algo que para él no tenía sentido salir de una tierra donde había todas las comodidades. Pero también había problemas en aquella tierra porque era una tierra pagana. Pero ahora Dios le dice sal y también le da una promesa, pero vemos que la promesa de Dios es ilógica. Abraham, lo primero que se necesita para una nación es tener tierra y ahora Abraham no tiene tierra. Segundo, se necesitan hijos y Abraham tampoco tenía hijos. Dice que su esposa era estéril, o aún más todavía, no tenía sentido lo que Dios le estaba diciendo. Y también dice que él tenía 75 años. Entonces, ¿estaba loco Dios lo que le estaba diciendo? Este mandato que él le había dado, ¿estaba loco Dios al decirle sal y yo te voy a dar todas estas cosas? No, no lo estaba. Porque Dios tenía un plan. Lo interesante es que cuando Dios llama no tiene que ser el plan de nosotros el que no tenemos que ser nosotros los que, o no tiene que ser Dios el que se ajuste a nosotros, sino nosotros al plan de Dios, porque ese es el plan que Él tiene para nuestras vidas. Y por eso le decía a ustedes, muchas veces pensamos, ¿y por qué me sale mal esto? ¿Y por qué me sale mal lo otro? ¿Por qué? Porque muchas veces en vez de nosotros seguir el plan de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y para que nosotros entremos en el plan de Dios, nuestros planes tienen que ser derrumbados y tienen que ser quebrantados para que el plan de Dios pueda ser una realidad en nuestra vida. Amén. Y por eso el plan de Abraham no era salir. ¿Se imaginan ustedes? Me acuerdo que cuando tenía 9 años me tocó salir de mi país, en Cuba. Mi mamá salió con 30 y tanto y mi papá igual. Les pregunto, ¿para quién era más fácil salir? ¿Para ellos o para mí? Obviamente era para mí. Ya ellos tenían su familia, tenían a sus padres, una casa. Pero ahora tenían que salir a un lugar completamente distinto, con una cultura distinta, con un idioma distinto, donde ellos no conocían. Pero para mí era fácil porque yo era un niño chiquito todavía. Pero Abraham tenía 75 años. ¿Se imaginan eso? Que le digan ustedes con 70 años sal a empezar una vida completamente nueva. Pero por eso nuestros planes tienen que ser derrumbados para entrar en los planes de Dios. Amén. Así que pidámosle a Dios que en este camino que vamos a empezar juntos, que no sea lo que nosotros queremos hacer, que no sean nuestras imposiciones en la iglesia, sino que sea el plan de Dios a través de nosotros. Amén. Quitémonos del medio para que Jesús pueda obrar, para que Jesús pueda levantar a la iglesia. Amén.
Porque no depende de nosotros como pastores o como asistentes o como le quieran llamar. Porque aquí todos somos pastores. La Biblia dice que todos somos sacerdocio real. Amén. Así que aquí el punto no es, lo tienes que hacer tú. No, lo tenemos que hacer todos porque todos somos hijos de Dios y somos un equipo. Y ese es el plan de Dios para con nosotros. Amén. Así que vemos que el llamado que Dios hace siempre es incómodo. Y también la promesa que Dios le hizo a Abraham no tenía ningún tipo de lógica. ¿Y por qué? Porque cuando Dios se revela en nuestras vidas, Él siempre va a desafiar nuestras percepciones de Dios. A veces pensamos que Dios lo podemos encasillar en una cajita y simplemente con tener ciertos conceptos definidos de Él ya lo tenemos definido todo, y no. Cuando vino Jesús, dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos. ¿Por qué? Porque en vez de quedarse con la revelación de Jesús, se quedaron con los preconceptos y las ideas que ellos tenían acerca de ese Dios. Y por eso te digo, iglesia, no te quedes con las ideas de Dios, sino quédate con el Dios mismo. Amén, gloria a Dios. Abraham no se quedó con aquellas ideas que quizás él tenía, sino que él decidió tomar el paso de fe. Así que hoy toma el paso de fe porque Dios nos está llamando. Y es interesante que Dios no nos llama una sola vez en la vida, sino que cada día Él nos da un llamado diferente. Amén. Y ese llamado es que lo sigamos a Él. Amén. Hablábamos en la lección acerca de testificar. Y les digo algo, muchas veces en las iglesias pensamos que testificar es ir a una puerta y tocar la puerta. Y sí, eso puede ser parte, pero no lo es todo. Testificar es vivir con Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Y tal como Jesús vino a revelar el carácter del Padre, nuestra función aquí es revelar el carácter de Jesús. Así que ¿qué me vale a mí tener todas las doctrinas correctas si en realidad no conozco a Jesús y no revelo su carácter de amor hacia los demás? Y eso era lo que Abraham ahora iba a empezar a experimentar. Una relación con Jesús mientras él iba tomando pasos de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos sin darnos cuenta cuál es el propósito de Dios o cuál es el plan que Él tiene para con nosotros, entre más nosotros caminamos con Él poco a poco nos va revelando ese plan. Así que no nos sentemos a esperar, Señor, dame una señal, a ver qué. No. Tomar el paso de fe es caminar como si estuviéramos siguiendo a lo invisible. Y por eso, como decíamos, el llamado es incómodo y la promesa era ilógica. Pero también dice que había una bendición. ¿Y cuál era la bendición? Dice allí en el versículo 2: y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice Primera de Pedro 3:9, si quieren acompañarme allí. Primera de Pedro 3:9. Dice: no volváis mal por mal ni maldición por maldición, al contrario, bendiciendo, pues habéis sido llamados a heredar bendición. Aquí hay una dinámica bien interesante. Dios nos hace un llamado y nos da una promesa. Les digo algo, ese llamado y esa promesa no es para que nosotros nos quedemos con ella. Es para que nosotros podamos ser de bendición, como dice, para otras naciones. Pero muchas veces nos encerramos en una iglesia y pensamos que el culto es para nosotros. Pero no estamos aquí simplemente como un club religioso o un club social, sino que estamos aquí para que las demás personas se den cuenta que todavía hay un Salvador que vive y reina para siempre. Amén. La bendición y el llamado que Dios nos hace no solamente para que nosotros podamos enriquecernos y llenarnos de ese gozo de la salvación, sino que también para que lo podamos compartir. Y no tenemos que tener talentos, quizás con una sonrisa es suficiente. Quizás el don que alguien tiene es servir. Y eso es predicar. No es pararse arriba y predicar un sermón, porque sé que para muchos eso es difícil. No. Ser una bendición para los demás es de la forma en la cual nosotros vivimos nuestra vida. No se trata de palabras, sino que se trata de actitudes. La gente
dice un dicho, la gente hace más lo que ve hacer que lo que dicen que le hagan, ¿verdad? Así que si nosotros vamos por ahí hablando y diciendo, pero no lo hacemos con actitudes correctas, en realidad no tiene eso ningún sentido. Así que Dios nos llama, nos bendice, nos da una promesa y nos bendice, pero no para que nosotros nos quedemos con esa bendición, sino para que la podamos compartir con los demás. No para que nosotros como iglesia podamos sentarnos aquí y decir, ahora nosotros ya estamos aquí, somos mejores que los demás. No, porque la iglesia es un lugar para gente rota. Y el peligro está en creernos que porque venimos a una iglesia somos mejores que los demás. Y no es así. Si estamos aquí en la iglesia es porque reconocemos que estamos rotos y necesitamos de un Salvador. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a las demás personas, que no se sientan intimidados. ¿Por qué? Porque a veces hacemos una separación entre nosotros y las personas que quizás no conocen a Jesús. Y ellos se intimidan por nosotros porque se creen que nosotros nos sentimos que somos santos, y no debería de ser así. Jesús hace un cambio en nuestra vida, pero no para que nosotros seamos mejores o que para que nosotros nos demos que somos más o superiores que los demás, no, sino para que ese mismo cambio que Dios hizo en nosotros también lo pueda hacer en los demás. Pero el problema es que cuando nosotros nos sentimos como iglesia y decimos, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos tal y tal cosa, entonces impedimos que las demás personas lleguen a ese nivel que nosotros nos ponemos. Y no es así. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que menguar para que Él crezca, para que Él sea el que sea el centro. El centro no somos nosotros, el centro es Cristo Jesús. Y esa era la promesa o la bendición la cual Dios le había dado a Abraham, la cual Dios le había dicho, sal. Dice una cita, dice, se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas, honores, que dejen afables y provechosas amistades, que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. El llamado de Dios siempre va a traer una crisis a nuestra vida, una crisis dolorosa. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios siempre nos va a llevar a que nuestro yo sea quitado, a que nuestro orgullo sea arrancado de nuestros corazones para que Dios pueda crear en nosotros un corazón limpio y un corazón nuevo. Y esa es la crisis más triste que un ser humano pueda pasar, pero a la vez es la crisis más feliz. ¿Por qué? Porque cuando ese proceso pasa, el que vive en nosotros es Cristo Jesús. Qué mejor bendición que esa, ¿verdad? Tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, si seguimos leyendo en Génesis, regresamos a Génesis 12, y si seguimos leyendo vamos a darnos cuenta algo bien interesante. Dice Génesis 12:6, dice, Abraham pasó por aquella tierra hasta la encina de Moré en Siquem, el cananeo. Habitaba entonces en esa región. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra, y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Después pasó de allí a un monte al oriente de Betel y asentó su tienda entre Betel al oeste y Ai al este. Y edificó allí otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el sur. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿Dios nos llama para qué? Para que sigamos su voz. Les pregunto, cuando nosotros seguimos su voz, ¿allí termina nuestra relación con Dios? A veces pensamos que ya porque yo hice lo que Dios me dijo que hiciera, ya no tengo que seguir relacionándome con Él. Y no es así. Porque Abraham no solamente siguió el llamado de Dios y escuchó la palabra de Dios y vivió de toda la palabra que salía de la boca de Dios, sino que dice, Abraham pasó por aquella tierra hasta encina de Moré en Siquem, el cananeo habitaba entonces en esa región. Y dice en el 7, y Abraham edificó allí un altar, ¿a quién? Dice que cada vez que Abraham llegaba a algún lugar, él siempre dejaba un altar. Queriendo decir que en el caminar de Abraham, la relación entre él y Dios se iba, ¿qué cosa? Haciendo más fuerte. Porque en el caminar con Dios es cuando más nosotros lo podemos conocer a Él.
Y es interesante que cuando él se iba a esos altares que él hacía, se quedaban en aquel lugar, ¿para qué? Para testimonio a las demás personas que vivían en ese lugar. Así que yo te pregunto, cuando pasamos por un lugar y cuando nos vayamos, ¿qué van a decir las personas después que nos fuimos? ¿Van a decir que nos relacionamos con Jesús diariamente o van a decir que simplemente nosotros no comíamos ciertas cosas o que creíamos otras cosas? ¿Qué van a decir las personas? Es triste a veces que cuando dicen acerca de los adventistas, dicen, no, son los que no comen esto, los que no hacen aquello, pero nunca nos reconocen porque nosotros nos acercamos y tenemos una relación con Jesús. Y quizás esto sea duro de dirigir y de oír, pero es la realidad. Cuando Abraham pasaba por todo lugar y dejaba aquellos altares, era de testimonio para que las demás personas se dieran cuenta que aquel hombre que iba caminando siguiendo a Dios era un hombre de Dios que lo seguía donde Él lo mandara. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros como iglesia en este caminar que vamos a empezar? ¿Cómo nos van a conocer? Quiera Dios que nos conozcan porque nosotros levantemos a Jesús en cada cosa que nosotros hagamos. Amén. En cada programa, en cada predicación, en cada escuela sabática, que sea Jesús el centro, porque Él dice, me levantan y yo los atraigo hacia mí. Esa es la solución para el mundo en el que nosotros vivimos hoy, pero tristemente, no solamente el mundo se ha olvidado de Dios, sino que aún a veces el pueblo de Dios lo ha dejado a un lado. Y por eso es tiempo de nosotros hacer de Jesús nuestro centro. Y por eso es interesante que cuando Dios nos llama, nuestra relación con Él no termina cuando nosotros seguimos este llamado, sino que nuestra relación debe continuar para siempre en ese caminar con Dios. Y esto era lo que Abraham entendió y por eso él hacía todos esos altares, porque era de la forma en la cual él tenía para comunicarse con Dios. Pero ahora vamos a entrar y ya para ir concluyendo, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Y eso es que cuando nosotros vamos caminando con Dios, no quiere decir que nunca vamos a fallar. No quiere decir que ahora que vamos a caminar con Dios vamos a ser perfectos, no. Porque Abraham se confundió. Y si seguimos leyendo aquí en el texto, dice en el versículo 10, entonces hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allá, porque el hambre era grande en el país. Cuando nosotros seguimos el camino de Dios, no quiere decir que todo va a ser color de rosas. Hay muchas personas que dicen, cuando tú sigues a Jesús, todo se va a resolver. Y tristemente no es así. ¿Por qué? Porque Dios usa las dificultades para que nuestro carácter sea moldeado a su imagen y semejanza. Y por eso cuando Abraham llegó que iba caminando, hubo hambre y tuvo que ir a Egipto para poder encontrar comida, para poder encontrar víveres. Y es interesante que Dios utiliza estas circunstancias ¿para qué? Dice, Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción, en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe que se necesita para purificar el precioso metal, a fin de que refleje la luz de su amor. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. ¿Para qué? Para revelar su amor. A veces no entendemos por qué pasamos cosas difíciles, pero les puedo decir algo, cada vez que pasemos eso, porque Dios está moldeando en nosotros ese corazón de amor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y por eso es que vemos que en todas las historias bíblicas, José tuvo que ser separado de sus hermanos, mandado a una cárcel. David tuvo que ser perseguido por Saúl por tantos años. Abraham tuvo que salir de su parentela y huir a Egipto. ¿Por qué? Porque había hambre. Jesús tuvo que ir 40 días al desierto. ¿Por qué? Porque en el crisol de la dificultad es donde Dios moldea nuestros caracteres para que su voluntad y su plan sean una realidad en nuestra vida. Amén. Pero dice, y si seguimos leyendo, dice, en el 11 dice, cuando Abraham estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que por causa tuya yo viva y me vaya bien. Es interesante que el cual nosotros nos conocemos como el Padre de la fe,
somos humanos y podemos caer. Este gran hombre, el cual es conocido como el padre de la fe, le dijo a su esposa: vi que tú eres mi hermana. Y quizás eso no era completamente una mentira, pero una verdad a media siempre va a traer algún problema y una consecuencia negativa para aquellos que la utilizan. Este hombre le dijo: vi que tú eres mi hermana. ¿Para qué? Para que no me maten a mí. Yo le pregunto, el Dios que lo había llamado a salir de su parentela, ¿no tenía poder para cuidarlo aún cuando fuera a Egipto y viera a aquella mujer? Pero les digo algo, a Dios no le interesa tanto que nosotros fallemos, sino que nosotros continuamos caminando su caminar. Amén. Pero a veces pensamos que cuando estamos en la iglesia tenemos que ser perfectos y no podemos caer. Y les digo, mientras que nosotros caminemos con Jesús, siempre va a haber maneras y formas en las cuales nosotros vamos a fallar, pero por eso la Biblia dice que tenemos un intercesor en el reino de los cielos. Y por eso la Biblia dice que el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. No es que no vamos a caer, sino que nos vamos a levantar. No es que no nos vamos a equivocar, sino que cuando nos equivoquemos aprendamos de eso para continuar hacia adelante con más fuerza. Porque el mismo Dios que nos llamó a nosotros también va a proveer y nos va a cuidar de aquel faraón que está en Egipto, de aquellos problemas que vienen hacia nosotros. ¿Por qué? Porque parecía que cuando esta pandemia empezó, parecía que todo se iba a acabar y todo. Pero aquí estamos 4 meses después y aún cuando la pandemia todavía está arrasando por muchas partes y por muchos lugares, todavía nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Es interesante que dice vamos del 18 al 20 y ahí concluimos, dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por esposa? Ahora ahí está tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón ordenó a su gente que lo despidieran a él y a su esposa con todo lo que tenían. Es interesante que aún cuando nosotros fallamos y nuestra fe nos falta, Dios todavía está allí para rescatarnos. Abraham cayó, pero dice que le puso un sueño al faraón para que se diera cuenta que esa mujer era la esposa de Abraham. Y cuando nosotros vamos caminando con Dios, no es porque nosotros seamos buenos, no era porque Abraham era bueno, sino porque Dios tenía un plan para él, que él no dejó que el faraón fuera un impedimento para que ese plan se pudiera cumplir. Y no solamente le dijo vete, sino que los propios soldados del faraón lo escoltaron hasta afuera para que nadie le hiciera nada. Porque cuando estamos caminando con Dios, aun cuando caemos, Dios todavía tiene misericordia para llevarnos hacia adelante. Y aun si tiene que mandar las fuerzas enemigas para ayudarnos, Él lo va a hacer. Porque lo hizo con Abraham. Conclusión. Abraham tuvo un llamado que era ¿qué cosa? Incómodo. Dios le hizo una promesa que no tenía ningún tipo de lógica a nuestra mente humana. Y también dijo que Él iba a ser de bendición. Y Dios al igual hoy nos hace un llamado. Ese llamado es que nosotros lo sigamos a Él tal como si estuviéramos siguiendo al invisible. Les digo algo, no vamos a entender todo en el camino, pero lo más interesante es que mientras más caminemos, más cerca de Dios vamos a estar. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros hoy. Ese es el llamado que Dios quiere que nosotros experimentemos, que nos acerquemos a Él y que tengamos una relación íntima con Él. Ese llamado Él nos lo hace a cada uno de nosotros cada día. Dios también a nosotros nos hace una promesa. Y esa promesa es que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esa promesa es que también tenemos una tierra prometida. Pero les digo algo, tristemente hacemos de la tierra prometida nuestra meta cuando no lo es. Porque nuestra meta es la vida eterna y la Biblia en Juan 17 dice que la vida eterna es que ¿qué? Te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Y esa palabra conocer es más que simplemente un concepto y un concepto académico acerca de una persona, sino que es un conocimiento relacional. Así que la promesa que Dios nos hace a nosotros está
interconectada y tienen una conexión con también el mandato y el llamado que Él nos hace. Porque Él nos llama a relacionarnos con Él y nos hace la promesa que mientras seguimos ese llamado y caminamos, nos vamos a acercar a Él, a tener una relación íntima con Él. Y esa es la meta del cristiano. A veces pensamos que nuestra meta es llegar al cielo. No. Nuestra meta es conocer a Jesús y eso comienza hoy y comienza cada día de nuestra vida. Amén. Y por último, Dios también nos ha dado una bendición. Y esa bendición es el Espíritu Santo, porque Él dijo, yo me iré y les conviene que yo me vaya para que venga. ¿Por qué? Porque Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa promesa que Dios nos ha dado, esa bendición que Dios nos ha dado, como iglesia, como individuos, no es para que nosotros nos sintamos mejor y superiores que los demás, sino es para que nosotros nos humillemos. Porque Jesús dijo, aquel que no toma su cruz y se niega a sí mismo, no podrá ser discípulo mío. Y ser discípulo de Jesús es simplemente humillarnos y seguirlo a Él, porque Él tiene la solución. Así que tal como Abraham salió cuando no tenía lógica, cuando no tenía sentido, quizás cuando él se sentía en su comodidad, Dios nos está llamando a salir de esa zona de confort, para salir adelante, pero no, quizás no sabiendo lo que va a suceder en el camino, pero sí teniendo el conocimiento que Dios tiene un plan, y que su plan es mucho más que nosotros. Y por eso les digo hoy, es hora de que nosotros dejemos que Dios rompa nuestros planes para que su plan sea una realidad en nosotros. Amén. A veces cosas tienen que ser destruidas para que nosotros podamos crecer en Dios y para que Él crea en nosotros ese corazón que dice en Ezequiel, un corazón limpio. Tal como David en el Salmo 51:10 decía, crea en mí un corazón limpio. Ese es el llamado que le quiero hacer a usted hoy. Le digamos a Dios, Señor, yo no soy mejor que nadie, como iglesia no somos mejores que nadie, pero sí queremos y reconocemos que tú eres el único que puede obrar en nosotros. Y por eso queremos hoy como iglesia levantarte a ti para que tú puedas atraerlos a todos a ti. Así que si alguien quisiera ponerse en pie o venir hacia adelante, diciéndole al Señor, Señor, hasta este momento quizás por mucho tiempo he perdido mi tiempo simplemente yendo a una iglesia, pero hoy quiero tomar ese paso de fe y seguir tu llamado. Amén. Que sea relacionarme contigo cada día de mi vida. Que sea llegar a esa meta que es conocer a Jesús. Amén. Y que sea compartir la bendición del Espíritu Santo y esa obra que Él hace en nosotros con todas las personas que están a nuestro alrededor. Oremos. Querido Padre, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Gracias Señor porque tú nos llamas. No lo merecemos, pero aún así tú lo haces, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú nos llamas simplemente porque tú lo eliges y no porque nosotros somos más que nadie, Señor. Humíllanos. Cambia este corazón sucio que está en nosotros, que está en mí, para que tú, Señor, puedas llenarlo, quitar ese corazón de piedra y llenarlo de amor, un corazón de carne, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, de acuerdo a tu voluntad y a tu mente, Señor. Que seas tú el que puedas moldear nuestro carácter y en este caminar en el cual nosotros vamos contigo, Señor. Aun cuando pasemos aflicciones, que lo podemos pasar con gozo porque sabemos que simplemente son etapas que nosotros pasamos que tú permites para que nuestro carácter pueda llegar a ser como el tuyo, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes, bendice a esta iglesia, Señor, y ayúdanos a crecer juntos. Ayúdanos a trabajar en equipo, ayúdanos a trabajar como si fuéramos uno solo. Que así sea, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos y a hacer de ti el centro de cada cosa que nosotros hacemos, porque si tú no estás en el centro, de nada vale hacer nada, Señor. Ayúdanos a caminar como siguiendo lo invisible, porque aun cuando no entendamos lo que estemos pasando, sabemos que hay una meta, y esa meta es que tú tienes un plan para con nosotros. Amén, Señor. Bendice aquí cada uno de los presentes, Señor. Quédate con nosotros el resto de este sábado y ayúdanos a seguir caminando hacia adelante, sabiendo que pronto vendrá